Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor nicaragüense. He visto con mucha preocupación lo difícil lograr un consenso entre la familia nicaragüense para lograr la unidad. Si bien es cierto, la unidad es muy difícil, no imposible, entonces si no se logra la unidad, por lo menos tratemos de lograr un consenso en los puntos de coincidencia que nos unen a todos los nicaragüenses, independiente de su ideología política, de la tendencia política a la que pertenezca, del estrato social o cualquier cosa que nos vaya a diferenciar unos de otros. La realidad es que Nicaragua no pertenece a un grupo ideológico mayoritario, a un partido político mayoritario en el que se identifiquen todos los nicaragüenses, sino que Nicaragua es diversa, es rica en su cultura y en toda su diversidad política y económica. De esa diversidad política y económica hay que lograr un consenso. Hay que lograr un Consejo Nacional de Nicaragua, lograr conformarlo. El Consejo Nacional de Nicaragua debe de ser de a todos aquellos que tengan voluntad de sumarse a las iniciativas donde tengamos coincidencia. Y todos aquellos puntos que nos separan, que nos dividen, que nos restan, si no hay solución por el momento, dejar esos puntos donde hay fricción para el futuro y no tocarlo en este Consejo Nacional de Nicaragua. Solamente los puntos donde encontremos coincidencia. Y creo que sí los hay. Un punto principal y número uno es la libertad de los presos políticos. Tanto el nicaragüense, sea que tenga ideología política o no la tenga, sea que sea neutral políticamente o religiosamente, o pertenezca a determinada denominación cristiana, no importa. Todo aquello que nos una en la libertad de Nicaragua debe lograr que nos pongamos de acuerdo todos. Y todo aquello que nos divide por heridas del pasado, por todo el proceso dramático por el que ha pasado Nicaragua, por el que ha pasado el pueblo nicaragüense, producto de guerras y dictadura, todo eso dejarlo por el momento a un lado y marchar juntos en los puntos de coincidencia. La libertad de los presos políticos es el primer punto que todos debemos de buscar, independientemente de la ideología política. No voy a sumarme a los que critican a esa iniciativa que ha logrado conformar de representar a 27 presos políticos de los 170, si bien es una minoría, pero por algo se comienza. Tampoco es para legitimar al gobierno de Ortega, porque creo que ninguna iniciativa que busque la libertad de los presos políticos legitima a un gobierno que de por sí no tiene legitimidad porque ha violado la Constitución política de Nicaragua, y la libertad de los presos políticos no es negociable, es una obligación del gobierno de Nicaragua, porque todos los organismos de derechos humanos internacionales, diferentes gobiernos del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, muchas naciones de América Latina que conforman o forman parte de la OEA, están de acuerdo en que en Nicaragua hay presos políticos y que su libertad no es negociable, no es condición para ninguna negociación. Es una obligación del gobierno de Nicaragua anular todos esos procesos judiciales injustos. Ese es el primer punto de coincidencia.
Tenemos otros puntos que los nicaragüenses podemos unificar. Fíjense bien que en las plataformas sociales, en los diferentes medios de comunicación, hay información que circula de imágenes, de video o fotos de violaciones de los derechos humanos del gobierno de Nicaragua, pero no hay un banco de datos donde puedan accesar todo nicaragüense o toda persona interesada en conocer sobre esta violación de derechos humanos. Es necesario formar un banco de datos, un banco de información gráfica, de videos, de fotos, de testimonios de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Que esto esté abierto para toda persona interesada para lograr probar ante organismos internacionales las violaciones de derechos humanos y además para hacer pensar a aquellos gobiernos autócratas como el de China o el de Rusia que han buscado, Ortega ha buscado un acercamiento con estos gobiernos, que vean de que se están acercando a una dictadura criminal que no tiene aceptación ni por el pueblo de Nicaragua ni por la comunidad internacional, que es un gobierno totalmente criminal y aislado. Hay que también formar un banco de datos de narcotráfico y lavado de dinero y actos de corrupción, todo acto de corrupción de el gobierno de Daniel Ortega. Es necesario que estos bancos de datos sean amplios y suficientes para presentar estas informaciones ante la DEA en los Estados Unidos o ante los tribunales. Es necesario llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional, a su gobierno por violación de derechos humanos, pero también es necesario llevarlo ante los tribunales internacionales, ante jueces en Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, de lavado de dinero, las conexiones que tiene este gobierno, principalmente sus organizaciones, sus instituciones que se han prestado a esta mafia internacional, como son jueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, procuradores, comisionados de policía y todo funcionario sandinista que esté involucrado en estos actos de corrupción que son perseguidos a nivel internacional. Es necesario ir creando bancos de datos sobre estos asuntos que son importantes. Además, los nexos que siempre ha tenido Ortega con el terrorismo o grupos terroristas internacionales. Yo creo que hay que formar un Consejo Nacional de Nicaragua que nos represente ante los organismos internacionales, ante la OEA, para la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Ortega. Un Consejo Nacional de Nicaragua que haga presión contra Ortega, visitando gobiernos y organismos internacionales, visitando a funcionarios, altos funcionarios de las comisiones del Senado de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ante la Unión Europea, ante todas aquellas organizaciones, ante embajadas, ya sea de países amigos del pueblo de Nicaragua o aquellos que están buscando un acercamiento con Ortega, presentarle las pruebas, incluso aquellos gobiernos como el caso del de México, que sabemos que el pueblo mexicano está con el pueblo de Nicaragua, pero son algunos, como el presidente de México, que tiene sus dudas referente a Ortega. Presentarle pruebas contundentes de la violación de derechos humanos de Ortega,
de sus nexos con el narcotráfico para que el presidente de México deje de apoyar a la dictadura de Nicaragua. Si bien es cierto, no envió una representación importante a la toma de posesión, eso demuestra que el gobierno de México está consciente de la dictadura de Ortega y la violación de derechos humanos. Pero si se puede presentar pruebas más contundentes que lo hagan sumarse en la OEA en un voto contra Ortega, sería mucho mejor para sacarlo de su neutralidad en algunos casos, como es en la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Ortega. Por eso es necesario buscar un consenso. Es cierto que la unidad es difícil, pero todo aquello que nos divida, dejémoslo como solución para el futuro y busquemos los puntos de coincidencia. Eso es lo que debemos de buscar. Es necesario llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional. Hay que crear comisiones de expertos, de especialistas nicaragüenses que conformen una comisión especializada en derecho penal internacional para buscar todos los mecanismos necesarios para acusar a este gobierno. Ya es hora de llevar una acusación formal contra Ortega ante los tribunales internacionales, tribunales en los Estados Unidos, por narcotráfico, para que se le ponga precio a la cabeza de estos criminales, miembros del crimen organizado internacional, a todas estas mafias que están gobernando a Nicaragua. Yo creo que debemos de hacerlo porque es la única manera de lograr que Nicaragua sea libre. Hay que lograr que la dictadura sandinista caiga. Hay que presionar más fuertemente, con más sanciones, más efectivas y no a cuentagotas contra el ejército. Por eso es necesario crear estos bancos de datos. Es necesario que todo nicaragüense que tenga alguna información de estos grupos criminales del Frente Sandinista la filtre hacia afuera, sin necesidad de exponerse a ser capturado o a ser, digamos, que se logre demostrar de que ellos son los que están ayudando al pueblo de Nicaragua. Ahí hay funcionarios en el gobierno de Ortega que probablemente no estén de acuerdo con sus políticas, pero probablemente por tener un empleo están trabajando al gobierno, aunque no estén de acuerdo con sus crímenes. Esas personas pueden de alguna manera sacar información sobre la corrupción del gobierno sandinista. Es necesario ir creando bancos de datos de todo esto. Es necesario ir buscando aliados. Y olvidémonos de estar atacando a los diferentes grupos de la oposición. Aquí el único enemigo al que debemos de atacar es al gobierno del Frente Sandinista y todos aquellos que son parte de los pilares que lo sostienen en el gobierno. Si alguna persona fue sandinista y hoy está arrepentido de haber apoyado a la dictadura, porque hay muchísimos que están arrepentidos, no estoy diciendo de que hay que acusarlos de algo, o que hay que aislarlo, o hay que estar contra ellos porque en algún momento apoyaron a la dictadura. Yo creo que podrían sumarse en una alianza contra Ortega. Es necesario buscar aliados, excepto aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Esos tendrán que responder en un futuro por sus crímenes. Pero haber sido sandinista sin estar en la corrupción, sin ser piñateros o haber cometido el crimen de lesa humanidad, haber sido miembro de algún partido político, no es delito o no debería ser delito, porque al final, si nosotros empezamos a separar
a uno porque fue somocista, al otro porque fue sandinista, al otro porque tiene el cachete más grande, el otro porque no me gusta, porque es de tal color, porque es de tal, porque es más bajo o más alto. Empezamos a verle defecto a todos, nunca vamos a lograr derrotar a la dictadura que se puede entronizar en Nicaragua si no buscamos puntos de coincidencia. Saludos y yo espero que la próxima vez podamos lograr esos puntos de coincidencia para buscar un Consejo Nacional de Nicaragua. Ese es mi deseo para todo Nicaragua. Buenas tardes.